La década de 1970 fue un momento dorado para las series de detectives en Estados Unidos. Durante esos años surgieron programas icónicos en la televisión como Ironside, Kojak, Columbo e incluso Los Ángeles de Charlie. Junto con las comedias familiares, estas series se convirtieron en las más queridas y populares. Todas tenían un enfoque similar. Presentaban a un detective muy inteligente que resolvía casos muy difíciles. También había una variante clásica en la que una pareja de policías con personalidades diferentes o en diferentes etapas de sus carreras trabajaban juntos. En esta última categoría se encontraba Las calles de San Francisco. Los disparos fueron hechos por la misma arma. Hola gente linda, bienvenidos a la Tica Channel. Les saluda Andrea. Toma asiento que hoy te presentaré las curiosidades y detalles de la serie policíaca Las calles de San Francisco. Comenzamos. Durante los años 1972 a 1977 se transmitió en Estados Unidos una serie policial llamada Las calles de San Francisco por la cadena ABC. Esta serie tuvo 5 temporadas y un total de 119 episodios. Fue creada por Quinn Martin. La historia comenzó con un episodio especial que duró más que un capítulo normal, casi como una película. Este episodio piloto se inspiró en un libro de 1972 de novelas para detectives de Caroline Weston, Pobre Ofelia, y fue escrito por Edward Hume. Curiosamente, Hume también sería responsable del guión de una película llamada El día después, que trataba sobre los eventos posteriores a un desastre nuclear. Imagina la ciudad de San Francisco, famosa por su bahía, sus icónicos funiculares, el majestuoso puente Golden Gate y sus calles empinadas. Pero detrás de su belleza también existía un lado oscuro: los crímenes. En ese escenario, había personas dispuestas a proteger a la comunidad. Uno de ellos era el teniente Mike Stone, quien tenía 23 años de experiencia en el cuerpo policial y está cerca de retirarse. Ha perdido a su esposa y es padre de una hija. A veces su hija aparece en algunos episodios. Pero si te parecieras a mí en lugar de a tu madre, tendríamos graves problemas. ¿No es verdad? Lo acompaña su joven y atractivo compañero, el inspector Steve Keller, interpretado por Michael Douglas. La serie se centraba en las investigaciones de esta pareja de detectives de homicidios de la policía de la ciudad. Juntos recorrían las calles enfrentándose a casos de asesinato. El formato era similar a otras series policiales de la época. Cada episodio presentaba un nuevo caso de homicidio y los detectives se dedicaban a resolverlo. Después de identificar el cadáver y seguir pistas y sospechas, atrapaban al culpable y así cerraban el caso, descansando hasta el próximo episodio. El veterano Stone acabó siendo como un segundo padre para Steve. Stone, con su experiencia, se convierte en su mentor mientras le enseñaba todos los trucos y secretos del trabajo de detective. Esto dura hasta que Steve finalmente se gradúa de aprendiz y es ascendido a inspector. La particularidad de la serie era que se filmaba realmente en las calles de San Francisco, lo que añadía autenticidad a las historias. El estilo visual de los años 70 se reflejaba en cada rincón de la serie. Los escenarios en San Francisco capturaban perfectamente esa estética. Aprovechaban las famosas cuestas de San Francisco y en algunas escenas podías ver el icónico puente Golden Gate de fondo. Además, los automóviles que se mostraban en la serie también reflejaban el estilo de esa época. Esto le daba a la serie un toque de realismo diferente de otras series de detectives que solían situarse en ciudades como Nueva York o Los Ángeles. La serie tuvo un gran éxito desde el comienzo, tanto que pasó a emitirse de los sábados a los jueves, que era la noche más competitiva en la televisión de Estados Unidos. Karl Malden ya era una figura conocida, pero Michael Douglas no era tan reconocido en ese momento. Sin embargo, la serie le dio a Douglas la oportunidad de destacar por sí mismo y salir un poco de la sombra de su padre, Kirk Douglas. El gran éxito de la serie se debió principalmente a la química entre los dos protagonistas. Esta combinación llevó a la serie a obtener un total de 16 nominaciones a los premios Emmy a lo largo de sus 5 años en el aire. Karl Malden recibió 4 nominaciones como mejor actor, mientras que Michael Douglas 3 nominaciones como actor de reparto en una serie dramática. Además, la serie misma fue considerada en la categoría de mejor drama, aunque lamentablemente nunca ganaron ninguno de estos premios. En una ocasión, un episodio de la 4ª temporada de la serie ganó un premio Edgar, que es un reconocimiento para obras de misterio en literatura y medios audiovisuales. La serie contaba con el dúo protagonista que funcionaba muy bien y además tenía una peculiaridad interesante
interesante. Uno de los actores invitados era ni más ni menos que Arnold Schwarzenegger. Sí, el mismo que luego sería famoso por su papel en Terminator. Arnold hizo su debut en la actuación en esta serie, interpretando a un fisicoculturista con problemas mentales que comete un asesinato por una chica que se burla de su cuerpo. Por esta actuación, Schwarzenegger ganó un premio. En la serie varias estrellas invitadas participaron, como Robert Wagner, Larry Hagman, Bill Bixby, Paul Michael Glaser, David Soul, Werner Robert y algunos más. Incluso la madre de Michael Douglas, Diana Douglas, tuvo una aparición en la serie. En la quinta temporada de la serie hubo cambios importantes. Michael Douglas decidió dejar el proyecto. Su salida ocurrió después del segundo episodio de la quinta y última temporada. Él intentó negociar un nuevo contrato, pero no llegó a un acuerdo con la producción. Esto se debió a que quería un aumento de sueldo que la producción no pudo pagar, aunque también se dijo que Douglas quería concentrarse más en trabajar en películas. Su decisión de dejar la serie fue influenciada por el éxito de su película Alguien voló sobre el nido del cuco, que lo impulsó a seguir su carrera en el cine. En la trama de la serie, la salida del personaje de Douglas se explicó bajo el pretexto de enviarlo como profesor de Derecho a la universidad. Fue reemplazado por Richard Hatch, quien interpretó al detective Dan Robbins. Aunque Hatch hizo un buen trabajo, no pudo capturar la misma magia que existía entre Malden y Douglas. El cambio repentino no fue bien visto por el público, lo que causó una disminución en la cantidad de personas viendo la serie. Esto eventualmente llevó en 1977 a la cancelación del programa, que tenía mucho potencial para continuar. Un año después, Hatch se convirtió en Apolo en Battlestar Galactica. La música de la serie fue creada por Patrick Williams. En el año de 1976, la canción Sangre en los Tejados de la banda de rock progresivo Genesis hizo referencia a esta serie en su letra. La elección de Michael Douglas para el elenco se debió a la insistencia de Karl Malden, quien quería que su compañero fuera el hijo de su gran amigo Kirk Douglas. El éxito de la serie ayudó a Michael Douglas a destacar por sí mismo, separándose de la fama de su padre y triunfando gracias a su talento. La serie tuvo el patrocinio de Ford Motor Company y la mitad de los vehículos mostrados en la serie eran automóviles Ford nuevos. Al comienzo de la serie, Keller y Stone conducían un Ford Galaxy marrón de 4 puertas del año 1971. En uno de los episodios, los detectives Starsky y Hutch hacen un cameo, lo que añadió un toque especial para los fans de estas series policiales. En 1992, la NBC transmitió un telefilme llamado Regreso a las calles de San Francisco, en el que Karl Malden volvió a interpretar a Mike Stone. Un año antes, en 1991, CBS intentó traer de vuelta Las calles de San Francisco, reuniendo al elenco original. Karl Malden aceptó participar, pero Michael Douglas rechazó la propuesta. El resultado fue un telefilme donde el capitán Mike Stone debía resolver el asesinato de su viejo amigo Steve Keller. Durante la trama, se utilizaron escenas de archivo para crear una reunión ficticia entre los personajes. Esta película se emitió el 27 de enero de 1992. Sin embargo, fue un completo fracaso. No fue bien recibida por los fanáticos de la serie, quienes en su mayoría simplemente la ignoraron. En 1996, durante los People's Choice Awards, los dos actores subieron al escenario y expresaron la sólida relación que habían desarrollado como una especie de padre y mentor durante la realización de la serie. En el año 2008, hubo rumores de que CBS tenía planes para hacer una nueva versión de la serie. Sin embargo, el proyecto no avanzó lo suficiente como para crear un episodio piloto. Karl Malden falleció el 1 de julio del año 2009 a la edad de 97 años de muerte natural, y Richard Hatch murió de cáncer de páncreas a los 72 el 7 de febrero del año 2017, mientras que Michael Douglas tiene 3 hijos y ha estado casado 2 veces desde el año 2000 con la también talentosa actriz Catherine Zeta-Jones. Contame, ¿qué te parecía este dúo policíaco? Comparte tu respuesta en la sección de comentarios. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más videos como este. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.